Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Chamela Cuixmala, la selva seca mejor conservada de México. Parte 1. Chamela Cuixmala es un rincón de la costa occidental de México donde prospera uno de los bosques tropicales caducifolios, o selva seca, mejor estudiados del mundo, especialmente rico en especies endémicas y que con sus humedales constituye uno de los últimos refugios seguros en el litoral de Jalisco para especies en riesgo como el jaguar, el puma, los pericos guayaberos, las guacamayas verdes, los cocodrilos de río y 4 variedades de tortuga marina. Sus paisajes idílicos han sido privilegio y condena. Un multimillonario inglés, Sir James Goldsmith, compró en los años 80 del siglo XX para conservación más de 10,000 hectáreas de selva y humedales, y en los años 90 se asoció con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene en la zona su mayor propiedad conocida, la Estación de Biología de Chamela, con alrededor de 3,500 hectáreas, y se conformó con ello la extensión de la Reserva de la Biosfera Chamela Cuixmala, que abarca 13,142 hectáreas. Otros millonarios como la familia Brignone de Italia han convertido la línea accidentada de costa en uno de los sitios de turismo preferidos por las estrellas de Hollywood, políticos e integrantes del jet set internacional. La colisión de intereses ha dado raudales al anecdotario de la lucha por la conservación, pero también del tráfico de influencias al más alto nivel. El decreto presidencial se emitió en las semanas finales de 1993, por lo que ya cumplió 30 años de vigencia. El esfuerzo de connotados científicos de la emblemática reserva arroja resultados en la efectiva protección de una demarcación sui generis. No son comunes en México los espacios protegidos con dinero privado, pero ese es el papel que ha cumplido eficazmente la Fundación Cuixmala. En este caso se trata de una simbiosis que le permite a la UNAM ostentar logros en el área del conocimiento para la gestión de la conservación, ampliamente reconocidos por la comunidad científica internacional, pero también permite señalar los límites de la propia gestión. Mientras nadie duda en señalar la protección de Chamela Cuixmala como un caso de éxito, hacia afuera de sus fronteras, la selva seca de la costa de Jalisco es una de las más deforestadas del país. A los intereses de los grandes capitales inmobiliarios que han privatizado de facto sus playas, hay que agregar la dinámica del sector primario, campesinos y pequeños propietarios que han hollado estas junglas por medio siglo para hacer crecer pastizales y plantaciones frutícolas. El coordinador científico de la Fundación Cuixmala, Álvaro Miranda, hizo un estudio pionero que señaló que entre los años 1953 y 2000 habrían sido barridas 53% de las selvas secas costeras de esta región. Más cerca en el tiempo se midió una deforestación histórica de 38% tan solo para las cuencas alimentadoras de 7 humedales costeros de Jalisco inscritos en la Convención Internacional Ramsar, de acuerdo al trabajo del investigador Francisco de Asís Silva Batis de la UDG, que data del año 2012. Y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco estimó en 405,000 hectáreas la cuota de deforestación pagada por este ecosistema hasta el año 2007 para todo el litoral. El proceso no se ha detenido, pero Álvaro Miranda reconoce que sus previsiones de hace 15 años eran más pesimistas. La región ya se convirtió en laboratorio del cambio climático. El último huracán desastroso para las selvas de la reserva había sido el de 1959, que dejó una estela de 150 muertos y destrucción en los cercanos Manzanillo y Cihuatlán. Pero en 2011 con Jova y 2015 con Patricia, el megahuracán más intenso en la historia del Pacífico Oriental, según la Comisión Nacional del Agua, el impacto sobre la floresta fue inédito, con daños para miles de árboles y fuerte deterioro en el territorio. Luego vinieron efectos colaterales, los incendios que históricamente no se registraban en esta selva bien conservada y ahora son preocupaciones cotidianas por la gran materia muerta que dejaron los meteoros, asociada a la degradación ocasionada por los humanos. Sin embargo, eso también demuestra la importancia de una barrera natural para amortiguar los desastres. Y si se considera la corta extensión de la reserva de la biosfera, el futuro es un interrogante fuertemente azaroso para la conservación de esta joya biológica, reconoce el coordinador científico con quien ofrecemos una amplia entrevista a raíz de los 30 años de esta reserva de la biosfera. Yo creo que fue un ejercicio interesante en su creación, en su gestación, porque la idea estaba muy clara, ¿sí? Teníamos perfectamente claro qué se quería, ¿sí? Y el modelo que se quería, ¿no? Y en aquella época ciertamente todavía las áreas naturales tenían sus historias previas, no muy afortunadas en todo el crecimiento de parques nacionales, pero que pues por un lado eran decretados, pero
estrictamente su operación era muy limitada, entonces traíamos esa inercia. Y después surgió este modelo en los años 70 del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, de áreas naturales donde pudieran converger como tres grandes sentidos, ¿no? El primero y fundamental en las áreas, en las reservas de la biosfera, era la protección, la conservación, ¿sí? Cómo garantizar que esa riqueza biológica, riqueza de espacios naturales, de esas interacciones, ¿verdad?, pudieran permanecer, ¿no? Entonces ese era el objetivo, pero ciertamente el concepto de la reserva de la biosfera implicaba esa riqueza natural embebida en un contexto social donde el hombre tenía participación, ya sea a través de la extracción, el uso, el manejo de los recursos, ¿sí? Que debería de estar incorporado, pero otro muy importante y que a lo mejor menos reconocido es que esas áreas podrían ser unos laboratorios en el que se generara conocimiento, ¿sí?, de los recursos y que pudiera generar información para el mejor uso y aprovechamiento. En aquel entonces no existía la palabra sustentable o sostenible en ese sentido, pero apuntaba a eso, ¿no?, a poder lograr la conservación bajo un contexto en el que la sociedad y la participación de la sociedad, de la gente, los humanos pudieran estar, y que la academia pudiera generar conocimiento suficiente y adecuado para mejorar y que eso pudiera de alguna manera estar todo el tiempo, ¿no? Yo creo que al final ese es el modelo. Ese modelo surgió en los años 70, de hecho, me dices en términos de fechas y de cumpleaños, MAP cumplió en el año 73 también sus 50 años. Medio siglo. Sí, festejamos también años de la Convención Ramsar, ¿sí? Cumplimos años de la creación de la Estación de Biología Chamela de la UNAM en el año 73 y cumplimos los 30 años de creación en el 93, después de su creación en el 93 de la Reserva de la Biosfera. Entonces, de cumpleaños hemos estado, ¿no? ¿Cuánta fiesta habremos hecho? Pues, habrá que ver, ¿no? Pero los resultados están aquí, eso yo te lo puedo decir, y tú que has seguido un poco la historia, pues has visto la evolución desde que empezamos hasta el momento. Antes de pasar a hablar de resultados, me interesaría mucho que le platicaras a la audiencia cómo surge este proyecto en particular, sus especificidades respecto a la historia, respecto a la región, respecto a los intereses presentes, tanto académicos como económicos, como de otro tipo, que de algún modo pueden explicar esta receta singular que implica la reserva de Chamela-Cuixmala. Yo te la platico como la percibo yo, como la veo yo. O sea, finalmente aquí todo surge a raíz de un propietario, ¿sí?, que tenía grandes extensiones de terreno heredadas por esta historia familiar y que vio en algún momento la posibilidad, ante la complejidad de poder gestionar todas esas áreas, el poder asignar, y en ese momento me estoy refiriendo al doctor Urquiza, ¿sí?, en el que con esa visión él decidió que parte de esos terrenos que pertenecían a él o a su familia, repartir un espacio a instituciones que tenían que ver pues un poco con la parte académica, ¿no? Y por eso hay una dotación específica de un terreno de 1.600 hectáreas a la UNAM, ¿sí?, en esa época, estoy hablando de los años 73, básicamente. Que la UDG también le dio otra parte, La ¿no? UDG tenía un espacio también mucho más pequeño y reducido, y también se le otorgó a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, o no me acuerdo cómo se llamaba en aquel entonces, otro espacio. Lo que sí sabemos es, y reconocido por en aquel entonces por el doctor Urquiza, que en el que encontró más seco fue en la UNAM, porque producto de eso la universidad, a través de su Instituto de Biología, estableció una estación de investigación, ¿sí? Llamaba nombre
estación de investigación, difusión, Chamela, ¿no? Y decidió apostar la UNAM en ese entonces a crear unas instalaciones que finalmente pudieran brindar cierto apoyo a investigadores que podían desplazarse para hacer cierto tipo de estudios, ¿no? Entonces, esa historia pues, se gestó un poquito así, la UNAM lo tomó en serio, ¿sí? Invirtió recursos y estableció una estación de investigación, ¿no? Estación que fue creciendo en el tiempo, ¿sí? Y hoy en día te diría que sin dudarlo que es una de las estaciones de investigación en términos de biología, ecología y de una serie de cosas, probablemente una de las, por no decir, la mejor de este país, ¿no? Y que podría inclusive replicar, o sea, tener alcances a otras regiones, regiones de Mesoamérica o del mismo continente, ¿no? Yo creo que es un ejemplo esa estación de investigación. Está resumido en esos 50 años de historia de investigación permanente, constante, por grupos establecidos de lo más variado, con una evolución en el sentido de la variedad de temas que se han cubierto amplísima, ¿no? Ahora, eso es fundamental porque en esta historia pues está un particular que ofrece esto, una institución académica que se involucra, y unos años después pues llega otro particular con ciertos intereses, pero con mucha motivación para incursionar en esquemas de protección. Y esa mezcla se dio en los años 80, mediados de los 80, en los que, producto del conocimiento de la investigación científica generada y del valor de estos espacios, no solamente los bosques, las selvas bajas o los bosques tropicales secos de este país, que representaban un ecosistema muy interesante, no solamente por la diversidad, sino por el alto nivel de riqueza, pero también por su alta endemicidad, ¿no? Y en un contexto muy distinto, siendo bosques tropicales muy estacionales, que no es lo que en los años 70, 80 dominaba, porque los que ganaban todos los reflectores eran las selvas húmedas, ¿no? Y sin embargo esta estación, producto de esos años de conocimiento, pues logró detonar un interés muy particular y destacar el valor que puede tener, que es grandísimo, ¿no? Sí, claro. Grandísimo en muchos sentidos, no solo por la riqueza, por su endemicidad, finalmente por los procesos que regula, por los servicios ambientales que presta, y finalmente pues eso detona, y mucho del conocimiento de este ecosistema, no solamente en México, sino en toda Mesoamérica, en toda la distribución de estos bosques, proviene de esta estación, ¿no? ¿Qué ocurre después? Pues que en esa gama de presencia de una entidad académica más un interés particular de una organización de la sociedad civil como la Fundación Ecológica de Cuixmala, detona esa simbiosis, ¿no? En el sentido de decir, qué interesante, qué maravilla es este lugar por lo que contiene, y un interés de decir qué podemos hacer para garantizar que esto se proteja y se conserve en el largo plazo, ¿no? Y producto de eso se trabaja, y por supuesto en esos años el modelo y la apuesta, como sigue siendo la apuesta hoy en día a nivel mundial para poder proteger la biodiversidad, es crear áreas naturales protegidas. Pero hay una prehistoria de este proyecto. En el caso de la investigación científica, Chamela Cuixmala no se edificó como área protegida sobre la nada. La UNAM ya tenía casi 30 años en la exploración de la zona y había constituido su estación de biología apenas un par de décadas atrás. De esta génesis indispensable habló en el año 2021 la investigadora Alicia Castillo, de la Casa de Estudios. La estación se creó en 1971, pero desde los años previos, es más, yo creo que desde mediados o antes de los 60 empezaron biólogos a ir para allá a hacer, como los biólogos andaban por todo el país recolectando plantas, animales, y haciendo las descripciones de la biodiversidad de México, aunque todavía no se hablaba, no se usaba esa palabra. Sí. Entonces, bueno, en la costa de Jalisco ya había biólogos, sobre todo del Instituto de Biología de la UNAM, que andaban por muchos lados del país
y andaban también, otro antecedente es que esta estación es como, se crearon en una en 69, que es la estación de Veracruz, Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, Sí. que es bosque tropical húmedo, y después, en 71, se crea la de Chamela. Se crean un poco, están bajo, y siguen, después de 50 años, bajo el resguardo y bajo la administración del Instituto de Biología de la UNAM. Ya, obviamente las gentes, te digo, el que sigue muy vivo es el doctor Sarucán, pero Así otros es. personas pues ya no están, etcétera, y se crean las dos un poco a partir del interés en los ecosistemas tropicales, que México es pues el país más norteño con selvas o ecosistemas tropicales en el continente. Y después de los Tuxtlas, que se creó en 69, y también tiene una historia previa de conocimiento biológico, se logra ahí fue entre donación y comprar algunas tierras por la UNAM, y se hace los Tuxtlas. Y a la par ya ha habido igualmente biólogos estudiando la costa sur de Jalisco, y coincide también en que conocen a un señor que tiene tierras y está dispuesto a donar una parte para la conservación, y se hace con esta idea de tener tanto una estación de investigación y un pedacito de conservación, que en aquellos momentos cualquier hectárea era muy valiosa. A la distancia lo ves y son unas islitas, son realmente lugares muy chiquitos en términos de conservación a largo plazo. Entonces, bueno, digo, los Tuxtlas es una ridiculez. Eran 700 hectáreas, quedan 650, y esa es otra historia, pues, pero también, y justo cumplió 50 años, hace poquito, hace 3 años, ¿no? En el 2019 cumplió los 50 y hubo un evento. Y esta, su hermana, que es Chamela, porque es bosque tropical seco, ¿no? O sea, todos esos temas tropicales muy contrastantes, ambos de gran importancia en el país, y se crean como las dos estaciones hermanas. Entonces, en el 71 se crea la estación de biología de Chamela, con donaciones de un doctor que tiene ahí, el doctor Urquiza, que tiene tierras, está en contacto con biólogos, etcétera, se hacen las sesiones con la UNAM. El señor pues dona primero 3,000 y cachito de hectáreas, luego se consiguen un poco más, pero actualmente debe tener de la estación como 3,500, 3,600 hectáreas, ¿no? Y se crea para conservar esos pedacitos para la investigación, para poder seguir haciendo investigación a profundidad de los ecosistemas. Esa es un poco la base, y después se van agregando, obviamente porque están dentro del contexto de una universidad, la parte educativa es importante para la formación de nuevos biólogos, y también como centros que pueden, eso es más tarde, empiezan a recibir escuelas, por ejemplo, primarias, ¿no? Para que también dar un poco de servicio educativo a las comunidades aledañas. Esto también en las dos estaciones ha sido pues histórico, posiblemente de los 40 o 35 últimos años, pero en contraste hay toda otra parte, que es un poco el artículo que nosotros hemos documentado, que en ambos sitios las comunidades aledañas también pues sí tienen interacción con las estaciones, pero durante décadas se han preguntado si no podría haber más relación, y si lo que hacen ahí los biólogos no podría ser de mayor utilidad para las comunidades que están ahí asentadas, y también son básicamente ejidos en ambos lados con su propia historia, ¿no? En la estación de Chamela los ejidos son como de la última racha de la reforma agraria, son ejidos más recientes, personas, familias que vinieron de Guerrero, de Michoacán, del mismo Jalisco, de otros lugares, etcétera, ¿no? Pero bueno, para eso se crea, y ese es el contexto. Es Chamela Cuixmala una de las regiones de selva seca mejor estudiadas del mundo. Yo supongo que se asombraron con lo que descubrieron, ¿no? Sobre todo porque el ecosistema de selva caducifolia estaba insuficientemente valorado y muy desconocido. Como que esta estación ha sido vital para apreciar estos ecosistemas posteriormente, ¿no? No nomás en México, en América Latina. Exacto. De hecho, sí, se empieza a documentar todo este asunto. Además, para empezar, digo, se ven esos ecosistemas durante los 60, 70, en general, todos estos lugares que no estaban abiertos al uso productivo, agricultura, ganadería, sobre todo,
desde el gobierno se veía como, y hubo una como ley de tierras ociosas, ¿no? Y la idea era mejor usarlos porque no sirven. Y un poco del empuje también de la investigación biológica era, bueno, no, ahí hay ecosistemas, hay organismos, hay diversidad biológica y se empieza a documentar. Y claro, las selvas secas, como son estacionales, tienen 4 meses al año, 5, donde está verde y de veras parece que está vivo, ¿no? Porque llovió. Pero luego tienen 8 meses al año que parece que está muerto. Y no está muerto, pero toda la vegetación, la estrategia a la estacionalidad es que tiran las hojas. Pero así en el 90 o más % de la vegetación tiran las hojas. Entonces lo que ve parece que es un terreno con árboles muertos, no grises. A mí me encanta cómo se ve, pero es muy de biólogos eso. Y este ecosistema además está a lo largo de toda la vertiente del Pacífico, de México, y claro, y llega también todo Centroamérica y hasta hay bosque tropical seco en Sudamérica y con sus diferencias, pero también hasta Brasil, digamos, donde hay los 2 ecosistemas hay en todo el continente. Ahora, la estación, ya las 2 estaciones, la producción que tienen de investigación es muy alta y siempre se han reconocido como de los sitios más estudiados a nivel del continente, lo que se llama el neotrópico. Ambos han producido muchísima información. Y la estación Chamela, estaba yo tratando de acordarme del dato exacto, pero en cierto momento, hace unos 10 años o algo, se consideraba, y a lo mejor todavía es el sitio más estudiado de bosque tropical seco del continente. Creo que ya no es el más, porque también hay otras estaciones biológicas con trópico seco en Costa Rica, por ejemplo, y en Brasil, que también tienen muchos estudios. Pero digo, los pioneros no se le quita a ustedes. No, y sigue siendo un lugar central en términos de producción de información científica sobre el ecosistema. Hasta antes de la era ahora digital, que con todo no son tantos años, cuando yo empecé a trabajar ahí hace 20 años, 21, las personas del extranjero venían a la estación, que está un poco aislada ahí a la mitad de la costa del estado de Jalisco, venían a consultar la biblioteca, porque ahí estaban cosas que no había en ningún otro lugar. Actualmente ya el mundo está digitalizado, y bueno, ya hay acervos de información, y la estación también ha digitalizado bastante de su información, entonces ya no necesitas ir. Pero a mí me sorprendió mucho al principio ver que había gente que iba además de estudiar, porque siempre ha habido también investigadores de Estados Unidos, de Europa, que vienen a hacer investigaciones, sobre todo de universidades de Estados Unidos, algunas así llevan décadas, pero como centro de información también es importante, pero ahora ya no tanto porque está muy digitalizado, pero se reconoce además, y a nivel mundial también, al parecer el acervo que hay ahí de información y lo que se conoce y se tiene, en términos muy biológicos, es de los lugares más estudiados del planeta de ese ecosistema. Hay ecosistemas similares en otros lados, en otros continentes, que no están tan estudiados y que se parecen, digamos. Esos tienen obviamente sus peculiaridades porque es un continente diferente, son ciertas especies, etcétera, ¿no? Entonces, son muy importantes, cumplen 50 años, siguen teniendo una importancia biológica muy buena en términos de investigación. Me paso una vez, no sé si me lo vas a preguntar, pero ya en la vista, en el tiempo, ambas, bueno, son ahora parte de reservas de la biosfera. Los Tuxtlas es parte de una reserva muy grande que se llama también los Tuxtlas, y bueno, son más de 100.000 hectáreas, y esto no se separa también en otros sitios. En contraste, Chamela es una reserva muy distinta. Es parte de una reserva de la biosfera muy peculiar, muy especial, como ninguna otra del país, porque el concepto de reserva de la biosfera es combinar la conservación ambiental con el vínculo con las comunidades locales. En esta reserva, o sea, adentro de la reserva, como sí, que son 13.142 hectáreas, no vive nadie. De hecho, en la estación los terrenos del hogar se pegan en algún momento para crearse en diciembre de 1993 la reserva de la biosfera, y le ponen ese nombre, pero el resto, alrededor de casi 10.000 hectáreas, son privadas. Son de una fundación, la Fundación Ecológica de Ixtala, se supone que las tierras están a nombre de ellos,
Y realmente, pues los conocemos allá y la gente local, eso son las tierras de la familia Gorky, que es todo otro tema, ¿no? De este señor inglés que pasó por ahí, compró un montón de terrenos, y realmente, si me preguntas bien, mi perspectiva muy particular, pues no funciona como una reserva de la biosfera, ¿no? Porque no hay casi interacción con las comunidades aledañas como reserva, digamos, casi nula la interacción, es muy poquita. La estación tiene un poco más de interacción con las comunidades a través del trabajo de ciertos grupos, no como el mío, pero no soy la única, digamos, pero somos pocos todavía, ¿no? Sigue predominando la investigación biológica y la investigación de carácter más social o socioecológica, digamos, de la interacción de la gente con el ecosistema en el sitio es menor, pero va. En términos de conservación, es una islita demasiado chiquita, 13.142 hectáreas no es nada en comparación para lo que especies como los jaguares o los pumas necesitan, ¿no? El coordinador científico de la Reserva de la Biosfera, Chamela Cuixmala, no puede evitar aludir a los numerosos aniversarios que convergen en la región, además del decreto del área natural protegida. Uno no puede evitar ver en las fechas de creación de la reserva ciertos actores políticos o académicos que son relevantes. Estaba de rector de la UNAM el doctor José Sarucán, estaba el presidente Carlos Salinas de Gortari, y la relación sobre todo del entonces rector con los compradores de este gran predio de Cuixmala. Sí. Al final viene en el que es como la tormenta perfecta en este sentido para poderlo crear, gente interesada, conocimiento establecido, un interés común, gente sensibilizada a estos temas, no fue gente improvisada, es gente que venía sí sensibilizada por una historia dentro de los temas ambientales, ¿sí? Y cuando se propone, qué increíble, qué cosa, ellos se presentaron a la estación de biología, se maravillaron de lo que había ahí, la riqueza de conexiones científicas, de conocimiento, y le dijeron, ¿qué podemos hacer? Y los científicos en ese entonces dijeron, crear un área natural protegida. Listo, trabajemos en ello. Se trabajó varios años hasta que finalmente se logró, no fácilmente, porque evidentemente hubo quien se oponía a que eso pudiera ocurrir. Aquí se privilegió que espacios naturales deberían de ser preservados, particularmente en la zona más complicada, la zona de humedales, que se pretendían desecar en cierto momento para ganarles terreno a eso, dejarlos, rehabilitarlos, dejarlos como tal. Y finalmente eso fue la propuesta fue, eso es lo que hay que hacer, y sumemos los esfuerzos. Se sumaron los esfuerzos de lo que la universidad tenía en ese momento, lo que la fundación pudo lograr en un contexto difícil para poder incorporar espacios de adquisición, que era lo que se permitía, y listo, ¿no? Claro que el modelo, una vez que se logró eso, pues se estableció y el compromiso fue clarísimo, ¿no? Es una propuesta al gobierno mexicano para crear un área natural protegida con las características de reserva de la biosfera, ¿sí? En el cual, una vez creada, el compromiso por parte tanto de la universidad como de la fundación era gestionarla y que ese espacio no implicara que el gobierno desviara o requiriera recursos, sino que asumíamos toda la responsabilidad de la gestión del espacio. Y eso podemos decirlo 30 años después, en el sentido de que el área está, el área se gestiona conforme a los criterios que la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y no solo la Comisión Nacional, porque hoy en día recuerda que tenemos nominaciones internacionales, compromisos internacionales a través de la Convención Ramsar, de las Naciones Unidas vía UNESCO y su programa del hombre y la biosfera, para cubrir con una serie de requerimientos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. Es inevitable pensar que si no hubiera surgido este proyecto, el destino de esta región del país hubiera sido muy distinto, por el peso de los intereses que había ya presentes aquí, empresariales, y uno de repente reflexiona, qué bueno que hubo pesos pesados del otro lado para poder generar
un proceso que terminó siendo creativo e incluso positivo para ellos mismos, ¿no? Sí, lo que decimos es las condiciones por las cuales se creó Chamela-Cuitzmala como reserva son tan específicas, la fórmula fue tan específica como lo ha sido para muchas otras reservas de este país, ¿no? Son recetas o trajes a la medida, en este caso se dieron esas condiciones, esa propuesta se le hizo al gobierno mexicano, el gobierno mexicano decidió tomarla y aceptarla, y así es como hemos venido manejando. Me parece que ahí está el reto, ¿no? Yo creo que uno de los retos importantes en el tema de la conservación es cómo estas fórmulas de poder garantizar la protección de espacios territoriales que garanticen la protección se pueden dar, y unos son de un tipo, otros pueden ser de otro tipo, otros serán de otro tipo. En la medida en que permitamos que todos esos modelos estén integrándose y sumando a la parte del suelo, es como lograremos resolver parte de este reto global que tenemos para garantizar que en este planeta se conserven una buena proporción de espacios territoriales naturales donde podamos conservar su biodiversidad, y no solo eso, sino los procesos en los que participan y los servicios ambientales que prestan. Si no logramos eso, estamos condenados, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo hace casi 20 años que te entrevisté por primera vez, la preocupación, la lupa que traían ustedes sobre el tema del destino de la selva caducifolia de la costa de Jalisco, porque las dinámicas afuera hablan de otra historia, pues, o sea, y quizás a la larga termina dándole muchísima importancia a lo que se ha hecho aquí, pero también el hecho mismo de que ustedes como reserva de la biosfera hayan tratado o hayan participado en el modo de generar instrumentos para que esa historia de fatalidad no se termine de consumar a final de cuentas. Digamos, ya con la historia un poco de nuestra presencia aquí, de los grupos de investigación, claro que nosotros teníamos muy presente la problemática en la cual se estaba enfrentando este ecosistema tan interesante y tan importante. Te digo, en los años 70 las modas siempre te llevaban a los bosques tropicales húmedos por su diversidad, porque estaban muy amenazados, porque realmente estaban muy... Pero poco sabíamos de los bosques tropicales secos, de las selvas bajas y demás, ¿no? Y producto de estos trabajos en Chamela, ¿sí? Con muchos actores, yo me considero uno más de ellos, en el que veíamos cómo este ecosistema se iba degradando en todo el ámbito de distribución en Mesoamérica, ¿no? Y por no decir lo que había en Sudamérica, que prácticamente ya también había desaparecido. Y finalmente nos llevó a visualizar que este ambiente también era uno de los más amenazados, probablemente hasta más amenazado que las propias selvas húmedas del país, ¿no? Y en ese contexto, por supuesto que todo el mundo volteaba en ese ámbito de distribución de las selvas secas a que la costa de Jalisco parecería que se había conservado de manera milagrosa y que era un sitio, le llamaban pues como un área virgen donde nada, y no, tú sabes, un poco producto de mis estudios para mi tesis doctoral, en el sentido de determinar cómo había sido el proceso de un sitio que parecería no pasa nada, cómo fue el proceso de degradación y de deforestación, lo cual nos empezó a alarmar un poco. ¿Por qué? Porque las tendencias venían creciendo fuertemente en el sentido de las tasas de pérdida, ¿sí? Y nos permitía proyectar cómo iba a ser el futuro. Entonces, por eso, con mayor razón, dos cosas: garantizar la protección de espacios naturales, áreas naturales protegidas en cualquiera de las posibilidades que nos permitiera. Chamela-Cuitzmala finalmente fue la primera reserva creada específicamente para proteger las selvas secas del país, ¿sí? Pero posteriormente, una vez decretada, pues las ideas siguieron y buscamos incorporar otros espacios. Esos espacios se dieron a través de sitios de humedales de importancia internacional, como todos los sitios Ramsar que se crearon en la costa de Jalisco, que hay un buen número de ellos. Se crearon santuarios, algunos en coyunturas muy particulares, como todos los santuarios tortugueros, que aunque tenían protección desde 1986, en 2002 se recategorizan y empiezan a formar parte de las áreas naturales protegidas del país. Creamos promovimos la creación del primer santuario de este país, tal cual que fue en las islas de la bahía de Chamela, ¿sí?
Y todo eso lo logramos articular a través de la plataforma del MAP, ¿sí? del programa de UNESCO del hombre y la biosfera, porque en ese reserva MAP no solamente está la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, sino también están todos estos pequeños espacios naturales de santuarios tortugueros, más el santuario de las islas, integrados en un contexto. Todo ello amparado frente a otro instrumento en el cual trabajamos en los años 90, que fue el ordenamiento territorial, ¿no? Recuerda que el primer ordenamiento territorial, ecológico territorial de este país se hizo en la costa. Es un ordenamiento regional en el que incluía todos los municipios costeros, más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie, y que le permitió dotar de un instrumento de política pública para guiar el proceso de desarrollo. ¿Sí? Intereses, los que quieras, ¿no? Claro. Todos los sectores involucrados, era una primera experiencia, pero fue un ejercicio muy interesante por un lado, en el que todo el mundo aprendió, ¿sí? Y dotamos a la costa de un instrumento que funcionó de mediados, se decretó en 97 hasta hace 3 o 4 años que hubo una nueva revisión del instrumento, pero finalmente ese instrumento fue lo que nos permitió guiar parte del proceso de desarrollo, ¿no? A veces mejor, a veces peor, algunos sectores más, otros sectores menos, pero era el marco, las reglas del juego que nos pusimos para poder buscar un desarrollo y que la costa de Jalisco no fuera a sucumbir frente a los modelos que ya conocíamos en otras regiones de este país, ¿no? Llámese toda la costa de Quintana Roo, con Cancún inicialmente, o la Riviera Maya posteriormente, o ejemplos muy cerquita de nosotros desafortunados como la Riviera Nayarita en términos de cómo se han desarrollado, ¿no? Jalisco, la costa de Jalisco merecía un mejor destino desde nuestro punto de vista, en el que el desarrollo, ¿sí?, fuera guiado por estos instrumentos, fuera normado. Uno de ellos, el turismo, la vocación de la costa de Jalisco, no negamos que sea la actividad turística, pero no cualquier modelo de desarrollo turístico, y menos los que ya conocemos, ¿no? Entonces en eso nos hemos abocado, hemos hecho valer finalmente como reserva los instrumentos de política pública que son los que determinan, y finalmente creo que después de luchas importantes en momentos difíciles con proyectos de desarrollo, creo que los proyectos son mejores de lo que se plantearon originalmente, ¿no? Ahora, no podemos bajar la guardia, porque siempre los proyectos buscan ir a más, ir a más, ir a más, y el modelo tiene que mantenerse y buscar que se encuentre el balance necesario. Y no solamente es el sector turístico, son prácticamente todos los sectores. Sí, claro. Ahora, una cosa que yo sí veo como un acierto de parte del proyecto es que pasaron de un entorno en el cual o eran desconocidos o eran muy incomprendidos, un entorno donde ya hay un reconocimiento como actor clave de lo que está pasando en la costa. Me parece que esto no es poca cosa. Pues sí, no te sabría decir, o sea, tú tendrás una visión mucho más clara de cómo nos perciben fuera, ¿no? Yo entiendo que parte del trabajo que tú has hecho, ¿sí?, a lo largo de estos años, en estar presente en la costa, pues ha un poco sensibilizado y llevado a otros espacios del Estado, particularmente, y digo también del país, cómo nos ven, ¿no? Y yo creo que habrá de todo, habrá quien, hoy aparecemos en los libros de texto, ¿no? Los estudiantes de todas las escuelas de los niveles básicos hoy saben que es una reserva y que hay una reserva en la biosfera Chamela-Cuixmala ahí, y que ha permanecido durante los últimos 30 años, y que ahí está, ¿no?, aportando lo que la reserva se comprometió desde su origen, a garantizar la conservación de la biodiversidad, a prestar los servicios ambientales que genera, a generar conocimiento de primera mano, que finalmente pues es para lo que se comprometió, sin que esto le cueste un solo centavo al gobierno de este país, ¿no? Entonces, a mí me preguntas, pues claro que está ahí, ¿no? Y me parece valioso, reconociendo que nuestro modelo tuvo esas peculiaridades, y no es fácil encontrar una entidad académica
tan fuerte y tan sólida como la UNAM. Y tan comprometida con ustedes. Y comprometida en eso, y hemos trabajado, siempre hemos aportado cada quien lo que desde un origen sabíamos que podíamos aportar, y esa simbiosis finalmente. Y debo decirlo, el gobierno ha jugado su papel porque ha tenido la confianza de que gestionemos en el modelo que comprometimos desde el origen, y le hemos aportado. Finalmente la comisión suma en ese sentido con los resultados. ¿Cómo era la vida en la costa en los tiempos en que comenzaba la exploración científica y qué tanto ha cambiado? Un habitante del poblado Emiliano Zapata, fronterizo con la zona protegida, Jorge Sahagún Pelayo, ofrece su testimonio a Territorio Reportaje. Dice que usted llegó aquí a los 5 años. Sí, de edad. Su papá entonces es de los fundadores del ejido, o de la generación que fundó, digamos, esta zona. Un poco parte de ello, porque pues ya había personas que tenían 10, 15 años aquí. Ok. ¿Cómo era aquí? ¿Qué recuerda usted de su niñez? ¿Cómo era esta región de la costa de Jalisco? Un lugar muy bonito, la verdad, un río muy bonito, y pues había poquitas casas, poquitos vecinos en ese tiempo. No eran más de que unas, pues que puede ser 25, 30 casas distribuidas en el mismo ejido, pero como la área de Francisco Villa había unas, porque los recién fundadores, al momento en que llegaron, ellos se establecieron donde ahorita es Francisco Villa, que anteriormente era un aserradero, supuestamente que había estado ahí un aserradero de Rodolfo Paz Vizcaíno. Sí, que era uno de los grandes caciques de esta región, ¿verdad? Sí, de la hacienda de Apazulco. Supuestamente era de la hacienda de Apazulco, porque nosotros, dice la resolución presidencial, terrenos de la hacienda de Apazulco. Uh-huh. Sí, porque la hacienda de Apazulco la tenemos aquí a 10 kilómetros en Hidalgo el Viejo. Allí es el casco de la hacienda de Rodolfo Paz. ¿Sí? Entonces es lo que yo recordábamos. ¿Y qué tan difícil era el acceso a estos lugares en aquellos años? Pues un poco difícil. No era muy difícil para nosotros. Cuando llegamos ya había... La carretera estaba, por decir así, a un 30-50% de brecha, porque anteriormente comentaban algunas personas que ellos venían de la huerta de Poncitlán caminando hasta aquí, por bestias, por el río, lo tomaban de la huerta por el río abajo, por el río Purificación. Eso era lo que ellos nos comentaban, los primeros que llegaron aquí. Entonces a ustedes les tocó un poquito más fácil, porque sí, ya estaba la brecha. Ya estaba la brecha, y nosotros pues veníamos en una camionetita, una carcanchita de, puede ser, no sé, si te da 3 toneladas. Y la venida de mi familia y de nosotros era porque nosotros somos originarios de Casimiro Castillo, Loarado, municipio de Casimiro Castillo. Y venía mi papá con la compra de maíz y llevar maíz y cosas, venir a buscar lugares para negociar, y llevábamos maíz de Tomatlán hasta Loarado. Entonces ya de algún modo ya tenían familiaridad con la región, sí, porque se tenían que desplazar por ella. Bueno, yo me acuerdo así porque mi papá me comentaba y nos decía, íbamos a Tomatlán, tenemos unas familias de Sahagún, de la familia Sahagún, que también son de Llano Grande, y de Llano Grande radicaban en Tomatlán, y llegábamos con nuestras familias a Tomatlán, y era el recorrido, tanto que de ahí cruzábamos en tiempo de secas, algunas ocasiones pasamos al Tule, y ya se vino la construcción de la presa de Cajón de Peña, y nosotros estuvimos en el Tule. Mi papá instaló una tortillería cuando se inició para darles el servicio de tortillas a toda la gente. Trabajábamos nosotros de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana para desayuno, y toda la tarde haciendo nixtamales y haciendo tortillas con máquina. Para los trabajadores. Para los trabajadores en ese tiempo de la presa de Cajón de Peña. ¿Cómo se llamaba su papá? Leopoldo se llama. Ah, ¿todavía vive? Sí, Leopoldo Sahagún Michel. ¿Qué edad tiene ahorita? Tiene que tener 87 años.
Ah, mire, entonces todavía vive, la vida en el campo es sana. Pues sí, está fuerte, todavía anda trabajando. Aquí ahí anda el ganadero y agricultor. Prácticamente es lo que siempre nos hemos dedicado. Anteriormente aquí sembrábamos chiles, hortalizas, jitomates, pero pues ahorita ya fue la ganadería para él. Su fuerte ahorita se dedica, tiene unas vaquitas y ahí pastoreando, y ahí se las lleva. Supongo que el moverse de un producto a otro tiene que ver también con el mercado, ¿no? Sí, parte porque pues parte del mercado aquí nos ha hecho de que está un poco con pues el conflicto de Guadalajara, el mercado de abastos, y pues te desanima, te anima y así está uno. Pero pues el ganado ha sido un poquito más, ahí lo ha llevado él, tiene ya mucho tiempo, se dejó la agricultura y se dedicó a la ganadería. Me dice que aquí estaba muy bonito, estaba lleno de vegetación, lleno de selva. Sí. ¿Qué recuerda usted haber visto entre las veredas en cuanto a animales, en cuanto a el reino silvestre, pues el reino de los animales salvajes? Pues bastante, bastante animales, venados. Mirábamos nosotros los ocelotes, mirábamos que nos decían que era la onza, pero muy poco porque era un monte y todo, pero es que cuando estuvo aquí se dedicó a la ganadería y había mojotes, mucho mojote, había árboles, pues por lo tanto aquí tengo un árbol, es un zapotillo, coáguiles muy bonitos, y es lo que estaba aquí. Esto era muy, pues en parte aquí cuando llegamos empezó a desmontar para la ganadería, y por lo tanto ya ahorita puedes ver cómo está la región. Toda pues deforestada. Claro. Ahora, yo por lo que sé, estos años que me menciona usted, 60, 70, todavía 80, estaba muy abierta a la cacería. Recuerdo historias de gente que se venía a matar gatos para vender la piel. El cocodrilo también se cazaba. Sí. La tortuga marina estaba abierta para que todo el mundo que quisiera, ahora sí que comer o colectar los huevos y venderlos. ¿Cómo vivió esa época antes de las prohibiciones, pues? Pues en parte la disfrutábamos, porque venían pues en ese tiempo te digo que era por de Careyes, cuando estaba don Luis de Rivera. Venían el español. Venían gentes a visitarlo y pues aquí nosotros pues compartíamos y convivíamos y nos invitábamos y éramos así para él, porque a él le gustaba la cacería de los patos. Y aquí tenemos la laguna de los becerros, era una laguna, está muy bonita y se llenaba de patos canadienses, pichichis, y lo que es la boca y lo que es el río Cuixmala, a donde tiene los esteros, hay le llamaban las trancas, o le llaman todavía, no sé si las trancas, yo ya tengo mucho tiempo que no entro por la reserva de la biosfera, que la verdad nos ha caído muy bien. Pues porque hubo un tiempo que se decayó mucho de la región. Se perdió todo. Sí, mucho. ¿Cómo se podría decir? Se deforestó mucho y mataron muchas cosas, muchos caimanes, venían visitas, que yo me acuerdo, tengo de plático a veces porque sí me gustaba, la verdad, acompañarlos, pues es novedad y chiquillo uno. Venía una persona, amigo del señor de Rivera, que era el duque de Caramar. No me acuerdo más datos. Y me gustaba ir con ellos porque de extranjeros se quedaban una semana, comíamos bien, convivíamos bien, andábamos con ellos por aquí, por allá. ¿Para la cacería? Para la cacería, pero más que nada era de caimán, venir a ver y por la novedad, pues, porque había diferentes tipos de caimán, era caimán y cocodrilo, nos decían ellos. Había unos de un color, otros de otro. Y pues la novedad, y en aquel tiempo pues unas botas de cocodrilo pues era decías, pues por lo menos no, pero nunca se me hizo tener unas botas. Sí, eran muy caras, ¿no? Pues sería, pero... Deben ser más caras ahora que está prohibido. Me imagino que sí, pero hay muchos animales, muchos. Es un caimanal, que si te das una vuelta por la boca de la desembocadura del río Purificación, ves que hay muchos animalotototes grandísimos, y ahorita es tiempo que está el nacimiento, debe de haber muchos chiquitos, muchos. Por la noche va uno a pescar, yo ya no voy, tengo ya, pues no muy ganas de pescar, pero vas, aluzas y ves aquel animalero precioso, los ojos, y las hembras cómo lo cuidan a sus animalitos,
es bonito. Y ahorita, como te digo, nos ha servido mucho la reserva y la estación de biología, porque aquí aquí donde vivo, este lugar aquí donde tiene su casa, un año o 2 veces vienen comparto con ellos el terreno para poner trampas de aves. Los biólogos vienen unos biólogos de los sapos, y aquí vienen y se hace aquí ya tengo un canal y comparto con ellos aquí el lugar, convivimos. Y está bonito, se me hace muy, muy bien. Y me da muy bien. Se nos ha dado muy bien pues lo de tener la reserva por todo el río. Entonces pues ha bajado mucho la depredación. Aquí claro. Nosotros, yo tengo maíz sembrado, vienen mapaches, vienen jabalines y hasta venados. Ahorita que estaba seco el río nos tocaba ver, aquí está pegado al rancho, relativamente aquí está el río a 200 metros. Y algunas personas, no los vi yo, pero comentaban, me tocó ver un venado aquí en el río, pues ahora este año se secó completamente. Uh-huh. Y como colindamos con ellos hasta el río del Caimán, el río arriba, hasta el Caimán. Entonces, relativamente tenemos buena colindancia y buenos vecinos, y vivimos muy a gusto, muy tranquilos. Me habla de cómo era el mundo acá en tierra, pero también me dice que se llegaron a dedicar a la pesca. Supongo que había mucha pesca, porque ahora también es uno de los problemas, que no hay muchas cosas que pescar, según se quejan los pescadores. Pues en aquel tiempo había mucho para comer. Nosotros agarrábamos robalos, pargos, mucho pescado, lisetas, era mucha comida lo que había. Uh-huh. Y aquí pues estamos a 500, 600 metros de donde empieza la desembocadura del río, y todo el tiempo ha habido mucha pesca. Ahorita hay una cooperativa aquí en el ejido, la verdad no sé cómo se llama, pero hay una cooperativa de pescadores que están gente de Francisco Villa, tanto de Zapata, tienen ¿cómo se llama? Un edificio donde conviven y comparten y hacen. Yo no convivo con ellos, o sea, no soy socio, pero me he enterado de que está muy bien. No hay mucha pesca, pues, pero porque no tenemos mar donde desembarcar, donde embarcar, porque hay algunos que tienen lancha y se van hasta a atracar en Careyes o en Pérula o Chametla, hasta allá llegan. En el Rebalcito, algunos de aquí tienen su lancha en el Rebalcito. También es una cooperativa, ahí en Tenacatita. Tengo amigos pesqueros que me comparten. Yo no voy a pescar porque tengo muchos amigos pescadores. Claro, claro. Tengo pulpos, tengo pescado, tengo de todo. Robalos, pargos y unos furelotes que me los regalan de furel y grandes y muy bonitos, y tengo pescado para compartir. Ellos son muy buenas personas. Territorio Reportaje agradece a la artista Angélica Barba Moreno su valioso aporte técnico en la elaboración de este trabajo. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.